Muy buenas tardes, estimados compañeros. Esta es la segunda estrategia que hemos tomado. En realidad es la tercera porque la segunda nos falló a la hora del audio y vamos a pasarla y vamos a publicarla en el canal de YouTube. Sin embargo, salió sin audio. Entonces, bueno, tenemos esta tercera estrategia en este caso para que aquellos que no lograron conectarse por una u otra razón no se queden sin la información. Esta información tan importante, la cual habla acerca de los 7 sentidos del entrenador y del atleta. Este es un tema que yo estoy trabajando ahorita en mi tesis doctoral. Está estrechamente vinculada a la tesis que estoy desarrollando. Y bueno, lo que queremos es construir conocimiento con base en los conocimientos que ustedes tienen, la interacción con nosotros y todos aquellos preceptos científicos y neurocientíficos que están en la palestra. Foro Chat, los 7 sentidos del entrenador. Disculpen que no me presenté en un principio, yo soy el profesor Grigori Rodríguez, magíster en gerencia deportiva. Actualmente soy doctorante en ciencias gerenciales, fui jugador de fútbol profesional, especialista en fisiología del ejercicio y otras cuestiones que me han permitido prepararme con estudios que hoy en día estoy intentando promover en nuestro país y fuera de nuestras fronteras. Desde la escuela nos dicen que tenemos 5 sentidos: la vista, el olfato, el gusto, el oído, el tacto. Eso es lo que nos dicen. Como dice allí, se conoce que el ser humano tiene 5 sentidos, los cuales entran en acción desde que se percibe la luz del sol que entra por la ventana al despertar, desde el olor del desayuno o café, la alarma del despertador, el tacto con los familiares, entre otros. Todos esos momentos son productos del entorno, de los órganos de los sentidos y del cerebro. Es que inclusive antes de la misma escuela, nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos nos dicen que tenemos 5 sentidos. Y la neurociencia actualmente ha determinado que no son 5, sino 7. Inclusive escuchamos de 8, con el sentido vestibular, que tiene que ver con el equilibrio. Sin embargo, para efectos nuestros vamos a tratar estos 7 sentidos. Su funcionamiento viene atado a lo que son el cerebro reptil o reptiliano, el cerebro emocional y el cerebro cognitivo, los cuales cada una de sus características las ven allí en la lámina. El sentido de la vista dicen que es el más importante, ya que recaba de información entre 70 y 80%, como lo dice la lámina en su segundo ítem. Comunica más información de la que transmite, porque siempre la información que llega a través de los ojos es la que interpreta el cerebro, más el que está frente a los ojos no puede saber qué es lo que estamos pensando. Aunque muchas personas digan que los ojos son los espejos o los reflejos del alma, es difícil que veamos todas estas cuestiones. Recomendaciones para maximizar su eficiencia en el deporte: realizar ejercicios que promuevan la visión periférica. Nosotros como entrenadores, como atletas, seríamos privilegiados de tener un entrenador o inclusive un atleta que utilice su visión periférica. ¿Por qué? Porque estaría consciente de todo su entorno y con base en eso pudiese tomar las mejores decisiones, que al final la vida se traduce en eso, en una toma de decisiones. Y por ende es tan importante esa visión periférica. Tomar en cuenta las evaluaciones visuales, las cuales se pueden realizar a través de la optometría audiovisual. Muchas veces vemos jugadores, atletas con lentes especiales, los cuales los utilizan precisamente para maximizar su eficiencia a la hora de estar en una determinada disciplina deportiva. Por ello, eso es un llamado de atención para nosotros, para que a la hora de tomar una decisión con respecto a un atleta, de si es malo, si es bueno, si puede mejorar o no, realicemos o indiquemos este tipo de evaluaciones, porque puede que lo que tenga es una falencia a nivel de uno de los sentidos, pudiese ser el de la vista, el del oído. Sentido del gusto. Se encuentra estrechamente vinculado al olfato. Bien sabemos que si algo nos huele mal, no nos lo comemos. La sensación del dulzor de los alimentos se acentúa después del ejercicio. Esto está comprobado científicamente. Se hizo mediante un estudio, como dice allí, en la Universidad de Osaka, donde colocaron a unos ratones y ellos, cuando terminaban de hacer sus actividades en la ruedita, preferían lo que eran los
alimentos más o con menos dulzor, esos eran los que escogían. Inclusive uno como atleta, después que finaliza una actividad exigente a nivel deportivo, precisamente lo que escoge son aquellos alimentos que tengan menos dulzor. Por ende, a la hora de escoger un determinado alimento, un determinado producto para hidratarse, para alimentarse, para recuperar carbohidratos, la idea es que sea agradable al gusto del atleta. Recomendaciones para maximizar su eficiencia en el deporte. Incluir en la ingesta los alimentos líquidos y sólidos, productos agradables para el atleta. Si consumimos 5 veces al día una determinada alimentación, que es más o menos lo que come un atleta, y de esas 5 veces, 3 son desagradables, oye, el atleta no va a querer comer, pues, y ese es parte del entrenamiento que tiene que tener un atleta, o parte, digamos que sumamente importante para que éste se recupere. Evitar el consumo frecuente de alimentos que irritan las papilas gustativas, como las comidas muy calientes o muy picantes. El cuidado de cada uno de los sentidos depende de lo que nosotros le demos como estímulos. En este caso, como dice allí, los alimentos que irriten estas papilas lo que irán es degradando cada uno de esos sentidos. Consumir agua de forma equilibrada antes, durante y después en un entrenamiento. Como bien sabemos, el agua es fundamental para mantenernos hidratados, para mantener nuestras decisiones lo mejor posible, porque un cuerpo hidratado, un cerebro debidamente hidratado, toma mejores decisiones y por ende nos irá mejor en el deporte. Cabe destacar que no es solo agua lo que debemos tomar. Hay bebidas isotónicas y una cantidad de productos que hacen que nos deshidratemos menos rápido. Y en ese sentido quiero hacer referencia al próximo foro chat, que viene orientado precisamente en esta materia, a que no para hidratarnos tenemos que consumir solamente agua. Entonces, bueno, al finalizar el foro chat, todas las cuestiones, vamos a pasar unos flyers ahí para realizar el próximo foro chat. El sentido del olfato. Los olores entran al cuerpo por la nariz, provenientes de las partículas transmitidas por el aire que se captan al respirar. El sentido del olfato, así como el sentido del gusto, son quimiorreceptores. Los otros 3 sentidos son mecanorreceptores. Quimiorreceptores, ¿por qué? Porque reciben partículas químicas del ambiente que son analizadas, son enviadas aferentemente, y obviamente la respuesta que reciben del cerebro, o la respuesta eferente, es la que permite que nosotros decidamos si está sabroso o no, en este caso, si huele bien o no. Al respirar durante el ejercicio físico se está desarrollando la respiración. Obviamente mientras más respiremos, y obviamente durante la práctica de ejercicio lo hacemos a menudo, se desarrolla la respiración. Mientras más hacemos algo, mejor lo vamos a hacer. Sin embargo, muchos atletas, inclusive muchos entrenadores, no sabemos respirar. Entonces tenemos que saber, o tenemos que ser conscientes de la respiración, de ejecutarla de una buena forma, de una forma digamos, como lo dice el libro, respirar por la nariz, botar por la boca. Obviamente eso no es al 100%, pero sí tratar de cumplirlo lo mejor posible para que ese oxígeno tenga el mejor aprovechamiento posible. El gusto y el olfato se relacionan estrechamente. Como les mencioné hace un rato, si algo nos huele mal, difícilmente sea apetitoso. El olor que expelemos es altamente emocional. Nosotros difícilmente olemos a nuestro cuerpo. Nosotros olemos a jabón, a champú, a talco de los pies, a talco para bebés, entre otras cosas. Y esa restricción de olores muchas veces produce que no seamos lo suficientemente eficientes, no solo en el deporte, sino inclusive cortejando, en este caso, una dama, ya que las feromonas actúan de una forma que produce que en las damas, en este caso, o inclusive en los caballeros, sean, el término no es apetitoso, sino provocativo. Entonces, cada uno de esos olores que nosotros camuflamos a través de ciertos productos tienen un sentido. No digo que no nos echemos desodorante, que no nos echemos crema, pero que sí, a la hora de escogerlo, intentemos ser más conscientes
de nuestros olores. Los olores son altamente motivantes. Los cítricos son motivantes para hacer ejercicio. Existe algo que se llama aromaterapia en el deporte, cual está constituida por una serie de esencias que permiten que uno se recupere de la fatiga, que se recupere emocionalmente, que te prepares para el ejercicio. Como dice allí, olores post ejercicios, que son para relajarse, para recuperarse emocionalmente, como ya les dije. Las formas de administración pueden ser a través de masajes, pueden ser a través de baños turcos, pueden ser a través de saunas, un sinfín de estrategias que se pueden utilizar. Sin embargo, antes de aplicar cualquiera de estos métodos que les mencioné, es bueno realizarse una prueba de alergia. Si le han dado ataques epilépticos, consultar con el doctor o la doctora a ver si los pueden utilizar, entre otras estrategias. El sentido del tacto, centrado en nuestro ser corpóreo, la piel, la cual es el órgano más grande del cuerpo. Las yemas de los dedos pueden detectar cambios de textura y presión. Por ello, los deportes donde manipulamos un elemento con las manos son mucho más precisos que los deportes donde no utilizamos tanto las manos. Por ejemplo, una comparación el baloncesto y el fútbol, uno es más preciso que el otro. Por más fenómeno que sea un futbolista, nunca va a tener tanta precisión como un lanzador de tiros libres. O sea, va a tener más acierto un lanzador de tiros libres que un pateador de tiros libres. Tenemos unos 5 millones de receptores bajo la piel, por eso es bueno aprovechar cada uno de estos receptores, estimulándolos, realizando ejercicios que desarrollen estas sensibilidades, que mecanicen, que automaticen cada uno de los movimientos técnicos. Como dice allí, aporta positivamente a la técnica deportiva, porque mientras más, realicemos un ejercicio determinado, mejor lo vamos a hacer. Permite cuidar el cuerpo de posibles lesiones o accidentes con los materiales y máquinas. Obviamente la piel funciona como un parachoque. Este parachoque impide que cualquiera de esos golpes dentro de los deportes de contacto o que no sean de contacto eviten que tengamos algún tipo de lesión, digamos, sin ningún tipo de protección. La piel es un protector. Recomendaciones para maximizar su eficiencia en el deporte. Desarrollar lenguajes corporales entre el entrenador y su atleta. Lo vemos mucho en el béisbol. Sin embargo, sería buenísimo replicarlo en el fútbol, en el voleibol, en tantos otros deportes donde solamente se utiliza el audio y la vía oral. Tomar baños helados para mejorar el sentido del tacto y el trabajo muscular. La crioterapia es un ejemplo de esto. Los trabajos con hielo, donde nos sumergimos y se regeneran las articulaciones y los músculos, son ejemplo de ello. Usado hace más de 60 años y aún con una vigencia tremenda, inclusive con muchísima más vigencia que antes. Hidratarse para evitar la deshidratación de la piel. Y ahí se referencia a esto. El agua es un aspecto superlativo que debemos tomar en cuenta, un aspecto primordial, ya que nosotros en una temperatura adecuada funcionamos mejor que a una alta temperatura. Sentido del oído. Desarrollar un lenguaje deportivo. Esto me trae a la mente que muchas veces hay personas que carecen de audición, sin embargo tienen sus cuerdas vocales al 100% y aún así no logran desarrollar lo que es el lenguaje. Y es porque no saben cómo se escucha una determinada palabra. En ese sentido, sucede lo mismo en el deporte. Si el deportista, el atleta en este caso, no sabe qué significa una palabra, difícilmente va a poder transmitirla y ejecutarla dentro del campo de juego, dentro de su campo de competencia. Esto nos pone en contacto con la realidad, con el ámbito deportivo, con el ámbito de entrenamiento. Parar la oreja. Parar la oreja significa estar atento a cada una de las situaciones que se presentan
como ya les mencioné, en el campo. Saber qué podemos aprovechar del contrario. Saber si ellos tienen un lenguaje. Entonces es necesario, es inexorable e inclusive inconmensurable lo que nosotros pudiésemos aprovechar de cada uno de estos aspectos. Recomendaciones para maximizar su eficiencia en el deporte. Promover ejercicios que desarrollen este sentido. Obviamente ejercicios de escucha activa, aquellos que permitan que nosotros desarrollemos un lenguaje entre el entrenador atleta, atleta o inclusive interpretar lo que son el lenguaje o lo que es el lenguaje del atleta y el entrenador contrario. Indicar la realización de evaluaciones auditivas de forma periódica. Como mencioné con la vista, es necesario que nosotros como entrenadores, inclusive como atletas, estemos conscientes de cuán efectivo o de cuán eficiente es nuestra audición en este caso. Porque de repente no ejecutamos algún ejercicio de una manera adecuada y puede ser porque tenemos falta de audición. No ejecutamos lo que nos mandan, lo que nos ordenan, lo que en este caso nos indican. O simplemente sucede alguna otra patología que esté asociada a la vista, como les mencioné hace un rato, y tampoco desarrollamos el ejercicio de una manera que nos los indican. Desarrollar lenguaje entre el entrenador y su atleta, como ya les mencioné. Interactuar con terceros mediante la capacidad de escucha activa. Les reitero, estar conscientes del entorno, del contrario, del compañero, de saber cómo está. Y finalmente, bueno, llegamos al sexto sentido, el sentido de la interocepción, el cual es uno de los temas que está en la palestra actualmente, que es simplemente como la percepción del estado interno de nuestros órganos y lo que sucede en ellos. Muchas veces nos preguntan cómo estás, cómo te sientes, y resulta que nosotros automáticamente decimos que está bien o automáticamente decimos que está mal, pero no eres consciente de en realidad cómo estás. Entonces, esa pregunta yo considero que es necesaria hacerla siempre a nuestros entrenados, inclusive a nosotros mismos. ¿Cómo estás? Y responderla bien. ¿Cómo estoy del corazón? Quedo en silencio, analizo cómo está mi corazón, si tengo una frecuencia cardíaca alta, si tengo alguna mariposita en el estómago, o sea, tengo algo que siento en el estómago, si tengo sudorosas las manos. Todas estas son señales de estrés e inclusive de ansiedad, pero también puede ser de una temperatura alta, pueden ser de, como ya les mencioné, de estrés, pueden ser de un sinfín de situaciones que están asociadas a los órganos donde sentimos esa incomodidad. Entonces, el hecho de que seamos conscientes de cada uno, de cada una de las sensaciones que nos emite el cuerpo, esto nos permitirá escucharlo. Esa frase es súper interesante. Hay que escuchar al cuerpo, como dice allí, la sensibilidad de las señales de los órganos. Estas vísceras, el corazón, los pulmones, cada uno de estos órganos emiten impulsos, los cuales van de forma aferente al cerebro y el cerebro los interpreta y ocurre una autorregulación. Esa autorregulación, ¿por qué se da? Porque el cerebro está consciente de que eso está sucediendo. Pero si nosotros no le prestamos atención a cómo está el corazón, a cómo está el esófago, muchas veces nos tomamos algo caliente y es que nos damos cuenta que tenemos esófago porque es que se siente. Entonces, la idea es que nosotros preguntemos en realidad cómo te sientes y el atleta analice cómo se siente en realidad. Recomendaciones para maximizar su eficiencia en el deporte. Preguntar constantemente cómo se siente la persona a nivel visceral, o sea, cómo está tu corazón, qué sientes. Muchas veces no sabemos ni siquiera nosotros dónde está el hígado. Bueno, hay que enseñarle al atleta dónde está el hígado, entre otros órganos. Es superlativo saber cómo se encuentra cada uno de estos órganos, porque como les mencioné, la autorregulación consiste en que el cerebro tenga un manejo de información de cómo se sienten estos órganos para corregir lo que haya que corregir. Y esto no es sino estudios científicos que han salido de hace 5 años para acá.
Claro, antes estaba la propiocepción y la interocepción, ya va a cumplir 20 años, pero a nivel de estudios científicos que evidencian que realmente tienen un funcionamiento a nivel de corrección de patologías, eso está de hace 5 años para acá. Y es motivo por el cual estamos el día de hoy haciendo esta ponencia en esta construcción de saberes. Motivar el análisis de las sensaciones de nuestros órganos antes, durante y después del ejercicio. Es realmente importante que no solamente lo hagamos al empezar el entrenamiento, sino durante el entrenamiento, después del entrenamiento. Recordemos que no somos atletas o entrenadores nada más en la sesión del entrenamiento, sino después de la sesión del entrenamiento, inclusive antes, cuando estamos viendo televisión, a todo momento. Rendimiento y salud no siempre son lo mismo, es más, inclusive son a veces antagónicos, porque para tener un buen rendimiento debes exigir casi que al máximo cada uno de tus órganos, y esto hace contraproducente uno del otro. En ese sentido, la interocepción dice completamente lo contrario, que cuando estás consciente de cada uno de los órganos que tienes en tu cuerpo, puede que el cerebro trabaje en pos y en pro de la salud de la persona. Finalmente, el sentido de la propiocepción, el cual los profesores de educación física siempre lo hemos tenido presente, pero lo teníamos como un sistema. Ya hoy día es más un sentido. Está aceptado. Una de sus acepciones es el de sentido de la propiocepción, el cual informa al organismo de la posición de los músculos y de otras partes corporales como las articulaciones. Este sistema o este sentido en el deporte tiene una gran ventaja, diríamos, porque impide que nosotros nos lesionemos, y por eso dice allí que es un sistema de defensa. Existe una cantidad de... Bueno, recuerden que estamos en vivo, ahí salió un compañero que no se pudo conectar. Bueno, ya te vamos a publicar la segunda estrategia. Miguel creo que se llamaba. Bueno, estimados compañeros, hablaba del sistema de defensa. Ese sistema de defensa es el reflejo miotático. ¿De qué habla este reflejo miotático? Del alargamiento o acortamiento de las articulaciones. Entonces, cuando nosotros nos lanzamos a hacer una barrida o vamos a atrapar un fly, si es en béisbol, o hacer determinado ejercicio que involucre un rango articular importante, no lo hacemos a la buena de Dios, sino que tenemos ese sistema de defensa allí que impide que alarguemos de una forma exagerada y se nos rompa una articulación o algún hueso o algún músculo. Entonces, en eso consiste el sistema de defensa. Y el principio de la unidad funcional, el cual es un principio científico del entrenamiento, que habla de que cualquier ejercicio de cualquier órgano que nosotros trabajemos va a tener una repercusión en otro, en cualquiera de los demás. Si nosotros tenemos una lesión de tobillo, esto va a tener una repercusión en mi cuello, por ejemplo, porque la forma de pisar será distinta. Recomendaciones para maximizar su eficiencia en el deporte. Realizar siempre ejercicios propioceptivos. Los ejercicios propioceptivos son realmente importantes y están siendo utilizados cada vez más al principio de la sesión, como dice allí. ¿Por qué? Porque al principio de la sesión es que estamos menos cansados, y bien sabemos que el sistema propioceptivo disminuye con lo que es la fatiga, lo cual permite activar los mecanismos de reflejo, el desarrollo de los ejercicios propioceptivos, inclusive la recuperación de los atletas e inclusive de no tan atletas se está realizando más con ejercicios propioceptivos. Antes nos mandaban a parar y que duráramos un tiempo sin hacer ejercicio. Sin embargo, esto ha cambiado desde hace 20 años para acá, y de hace 10 años más para acá se está viendo aún más. Si usted, en vez de parar unos 10 días, esos 10 días hace ejercicios que permitan la corrección de la cuestión que hizo que usted se lesionara, y aparte de eso promueve o desarrolla ejercicios que impidan que se vuelva a lesionar, usted entrará de otra forma cuando le toque reintegrarse al deporte. En cambio, si lo que hiciste fue pararte y vuelves al deporte, es como si entraras en cero nuevamente. Bien, bueno, estimados compañeros, por favor disculpen lo corta de esta sesión.
La sesión en vivo fue mucho más provechosa, hicimos una construcción de ideas, estuvo la profesora Kendry Tovar explicando una serie de cuestiones. Yo no soy tan ducho en la materia, pero intentaré mencionarles algunas de las cosas de las cuales recuerdo. Por ejemplo, este curso o este foro chat tendrá certificación. Para ello ustedes deben llenar un formulario, una certificación gratuita de parte de GR Deportes. Para ello ustedes deben llenar un formulario que se publicará próximamente y daremos la información a través del grupo de WhatsApp. Dentro de 2 semanas tendremos otro foro chat gratuito, el cual habla acerca de la hidratación adecuada en el deporte, que no es solo agua. Aunado a ello tenemos un curso de nutrición deportiva, el cual es online y presencial, y que también publicaremos debidamente en el grupo de WhatsApp. Les agradezco a todos por su atención, por haberse tomado el tiempo para ver la presentación. Les reitero mi cariño y un abrazo a la distancia, estimados compañeros. Saludos cordiales.